Arrancamos. Muy bien, nuestra nueva unidad número 3, es matrices. Vamos a presentar las matrices como el cuerpo de las matrices. ¿Se acuerdan que había una estructura de cuerpo donde vamos a operar con las operaciones, esas círculo y estrella que llamábamos en las estructuras algebraicas? Esas operaciones para matrices van a ser suma y multiplicación. La suma en conjunto de los vectores, de la misma forma lo vamos a hacer con las matrices. De hecho, que las matrices justamente son una agrupación de vectores, es una forma de disponer varios vectores al mismo tiempo. La simbología de una matriz es exactamente similar a, vamos a ponerlo entre paréntesis, entre corchetes, llaves, lo que ustedes quieran, y vamos a denominar los elementos como A11, A12, A13, puntos suspensivos, hasta un A1n o n, dependiendo, en el apunte lo tenemos como n, y por otro lado vamos a tener otro elemento que sería el A21, el A22, el A23, hasta un elemento A2n. Así sucesivamente hasta que lleguemos a un elemento A y 1, y en un lugar tendremos un elemento A sub i j en forma genérica hasta llegar a un elemento A sub m1, A sub m2, A sub m3, hasta llegar al A sub mn. Esta simbología nos está diciendo que este subíndice que estamos colocando acá nos indica en forma genérica el A sub ij, nos dice que I es el número de fila y nos dice que J es el número de columna. Entonces un elemento A sub ij en forma genérica está diciendo que este está en la segunda fila, está en la segunda fila y está en la segunda columna. Así como tenemos columna 1, columna 2, columna 3, o tenemos fila 1, fila 2, fila I, o fila M. M1, M2, M3, MN, porque acá estamos en la columna N, pero en la fila M. Entonces, esa es la forma de definir simbólicamente una matriz. Obviamente que esa matriz la simbolizamos con una letra mayúscula. Entonces, esa agrupación de elementos dispuestos en filas y columnas es lo que va a definir una matriz. Una matriz es una tabla común y corriente que ustedes pueden conseguir, una tabla de posiciones de los equipos de fútbol, donde dice los partidos jugados, los partidos ganados, los partidos empatados, los puntos. Una tabla que ustedes van a utilizar en una liquidación de sueldos. En un recibo de sueldos van a tener todos los ítems, el sueldo básico, el presentismo, el descuento por obra social, el descuento por la mutual, el descuento por lo que sea, premio, presentismo, productividad, etcétera, etcétera, y van a sumar los ingresos y le van a restar los débitos, o sea, lo que pagan ustedes, lo que se descuenta para aporte patronal, obra social, gremio, etcétera, etcétera. O cualquier otra tabla que esté formada por filas y columnas. O sea, los ejemplos son infinitos. ¿Dónde vamos a utilizar tablas? Bueno, hemos usado tablas justamente en estructuras algebraicas. De la forma que expresábamos una tabla en una ley de composición binaria, o también una tabla de valores en una función. Bueno, es una tabla, los valores de x y de y formaban entonces en dos columnas, y la cantidad de filas que uno quisiera eran los números que podíamos colocar como puntos de una gráfica, y eso no tenían número. Nosotros vamos a trabajar con m filas y con n columnas en general, pero después vamos a tener que definir perfectamente qué es una fila y qué es una columna. Exactamente qué cantidad de filas o columnas de acuerdo a la aplicación. Si no hay aplicaciones, nosotros matemáticamente vamos a ir trabajándolo de la siguiente forma.
nosotros podemos expresar una matriz formada por filas, fila 1, fila 2, fila 3, y podemos representarlo también de esa forma, o sea, con un subíndice o supraíndice, determinarlo por filas o por columnas. Entonces, la matriz A podrá expresarse como la matriz formada por A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Qué me está diciendo? Que A sub 1 está formada por los elementos, por ejemplo, A1, 1, A1, 2, A1, 3. Elementos de la primera fila. O los elementos de la fila 2, que serán los A sub 2, 1, A sub 2, 3, 2, 2 y 2, 3. O la fila 3, formada por 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Entonces lo que estamos haciendo allí es que tengo una matriz A formada por 3 filas y después digo la cantidad de elementos que tiene cada fila. Podríamos agregar, y en vez de tener 3 elementos, tener 4 elementos, lo que indicaría que tengo 4 columnas, 5, 6, o las que ustedes quieran. Pero también podríamos expresarlo en función de las columnas. Entonces podríamos poner que la matriz A está formada por A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Expresarlo de esta forma. Entonces, ¿qué son A sub 1, A sub 2 y A sub 3? Bueno, son 3 filas. Vamos a separar acá por punto y coma. Y decir, bueno, a ver, A sub 1, ¿quién es? Y bueno, A sub 1 es A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1. Son todos de la columna 1. Entonces, la matriz está formada por 3 columnas. La cantidad de filas puede ser cualquiera, y seguiríamos con A sub 4, 1, 5, 1, lo que fuera. La A sub 2 estaría formado entonces por A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3. Hice mal. Porque 1, 2 y 3, y la columna es la columna 2, 2 y 2. Y el A sub 3, que también estaría formado por A y A, 1, 2 y 3, indica la fila, pero la columna es la tercera. Y estamos definiendo allí una matriz según 3 columnas o una matriz según 3 filas. Es una simbología que no vamos a utilizar, y en realidad este cuerpo de las matrices como conjunto de elementos tiene el conjunto de los números reales. Nosotros vamos a trabajar con números reales. De hecho, que tienen que saber que también se aplica para números complejos. Hay algunas aplicaciones físicas, sobre todo en la parte eléctrica, donde usan números complejos. O sea, todos estos A sub i j pertenecen para nosotros al conjunto de los números reales. En general, los A sub i j pertenecen al conjunto de los reales. I y j, como entenderán ustedes, para todo i, para todo j, que pertenece, donde i y j, pertenece al conjunto de los naturales. Es obvio que como i y j identifican el número de fila y columna, no hay columna 1/4, ni 1/2, ni columna -3. Las columnas son la columna 1, la columna 2, la columna 3. Corresponden a los números naturales. La fila es lo mismo, fila 1, fila 2, fila 3. No hay columna 0 ni fila 0. Los naturales sin el 0. Esos son conjuntos naturales, intervalos naturales iniciales se llaman, ¿no? Arrancan desde el 1 hasta n o el 1 hasta m. También es preciso decir que este mn está definiendo ¿qué cosa? El orden de la matriz, el tamaño de la matriz. Entonces nosotros definimos tamaño u orden de la matriz a la cantidad de filas por la cantidad de columnas que encontremos. Bien. Hemos dicho que es una simbología de
vectores, entonces definimos así. Profe, Señor, ¿puedes repetir la fórmula ahí abajo que dice para todo I, para todo J? para todo y para todo J, I y J pertenece al conjunto de los naturales. Gracias. ¿Está? Reiteramos, ¿por qué? Porque estamos hablando de filas o columnas y solamente pueden tomarse valores naturales desde 1 en adelante. Entonces, el orden de la matriz, orden, el tamaño de la matriz, eso que llamamos M por N, es fila por columna. Siempre el primero es la cantidad de filas y el segundo es la cantidad de columnas. Por ejemplo, yo tengo una matriz A que tiene 3, 2, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? Tiene 2 filas. ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? Tiene 3 columnas. Entonces el orden de la matriz es 2 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que nosotros le llamamos orden de la matriz. Entonces, en función del orden, vamos a caracterizar algunas matrices. Por ejemplo, la matriz clásica que vamos a utilizar nosotros se llama matriz cuadrada. Si es cuadrada, ¿qué significará? Que M es igual a N. Profe, Señor. disculpe, ¿podría aceptar a unos compañeros, por favor? Sí, perdonen. Hay que estar atentos también. Ahí está. Ahora que ingresaron les pido disculpas, pero hay que estar atento a todo. Bien. Profe, Señora. disculpe, ¿por qué no deshabilita directamente la sala de espera? Así no tiene que estar aceptando y no, digamos. Que la deshabilite. Sí. En la parte donde dice seguridad, usted la toca y ahí sale con un tilde habilitar sala de seguridad, sala de espera, y esa la toca y se deshabilita. Y cualquiera que entre, entra, digamos. Bien, perfecto. Lo vamos a tener en cuenta entonces. Más fácil, digamos, para usted. Claro. Disculpe. No, pero muchísimas gracias. Ahí está, deshabilitar sala de espera. La desbloqueamos, ha desactivado la sala de espera. Bueno, ya sé para la próxima. Muchas gracias. Bien. En el chat era eso, aceptar a algunos compañeros. Seguimos entonces. Una matriz cuadrada, entonces, ¿qué características tiene? M igual a N. La cantidad de filas es igual al número de columnas. Entonces vamos a tener una matriz de 2 por 2, una matriz de 3 por 3, y la matriz B de 2, 3, 4, 5, es una matriz de 2 por 2, es cuadrada porque tiene 2 filas y 2 columnas. También podríamos tener una matriz C de 1, 0, 0, 0, 3, 4, 2, 0, 5, y obviamente contamos la cantidad de filas y columnas, y tenemos entonces lo que es una matriz cuadrada. De la matriz es cuadrada, la única condición que M igual a N, la cantidad de filas igual a la cantidad de columnas. Luego, si es una matriz rectangular, obviamente dejamos de igualar y decimos que una matriz es rectangular, como la matriz A que hemos hecho acá, donde M es distinto de N. Directamente, si M igual a N es cuadrada, si es distinto es rectangular, no hay otra posibilidad, no hay otra forma. Matriz diagonal. La matriz diagonal tiene 2 diagonales fundamentales, pero toda matriz diagonal tiene que ser una matriz cuadrada. Que acá no lo dice, nosotros lo vamos a ir aclarando. Ahí sí dice, definiremos una matriz diagonal como una matriz cuadrada. Entonces, definimos lo que llamamos matriz diagonal. Matriz diagonal es toda matriz cuadrada donde los
A sub i j, o sea, los elementos A sub i j, son igual a 0 si i es distinto de j. Estamos proponiendo una matriz cuadrada donde todos los elementos valen 0 con la condición que i sea distinto de j. Entonces, acá hacemos un párrafo aparte. Hacemos una matriz sencilla. A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 y 33. En esta matriz, que es una matriz cuadrada, la diagonal principal es esta que está acá. Eso le vamos a llamar diagonal principal de una matriz. La diagonal principal son los elementos. ¿Qué características tienen? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Están sobre esa diagonal y es igual a j. La condición que me pusieron que a y j valga 0 si i es distinto de j. 1 distinto de 2, 1 distinto de 3, 2 distinto de 3, 2 distinto de 1, 3 distinto de 1, 3 distinto de 2. Todo lo que está fuera de la diagonal principal hace que los elementos a y j valgan 0. Por lo tanto, una matriz diagonal, como ejemplo de matriz diagonal, una matriz cuadrada, de esas características sería la matriz de 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4. Estos elementos no. Podría ser que uno valga 0, pero en general los elementos estos son distintos de 0 y los que están fuera de la diagonal valen 0. Se llama también, ya que estamos acá, a estos elementos que están acá, diagonal secundaria. Entonces tenemos la diagonal principal y la diagonal secundaria. Por ahora solamente vamos a utilizar la diagonal principal. Eso es una matriz diagonal, aquella que tiene los elementos de la diagonal distintos de 0 y el resto de los elementos valen todos, absolutamente todos valen 0. Bien. ¿Qué otra matriz me define aparte de la diagonal? La matriz escalar. Vamos a borrar acá arriba. Voy a regresar un poquito el pizarrón hacia arriba. Vamos a colocar acá entonces otras matrices. Las que llamamos matriz escalar. Una matriz escalar es toda matriz diagonal. Es toda matriz diagonal, pero los A y J son igual a una constante, a un mismo número, si es igual a J, obviamente, porque si era distinto de J, valían todos 0. En una matriz escalar, entonces... Compañero que está esperando. ¿Y que no habíamos deshabilitado ya la sala? Yo no tengo acá. Ya no me sale a mí que tenga nadie que incorporar. Ustedes dijeron que se incorporaba solito. No, no me sale a mí. Alguien que está diciendo que alguien que quiere ingresar no está deshabilitado a esa función. O sea que si entra con contraseña y con el ID y la contraseña ya tendría que estar incorporado. Bien. Les decía entonces, A sub i j vale lambda si i es igual a j. Si no es igual a j, valen 0. Entonces tengo esta matriz, por ejemplo. Esta es una matriz escalar. Por ejemplo, una matriz escalar es 1 que diga 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. ¿Cuál es la característica? Que es diagonal, porque todo lo que está fuera de la diagonal principal vale 0. Pero los elementos de la diagonal principal son todos iguales. Entonces, una matriz escalar es una matriz diagonal. Pero no una matriz diagonal tiene que ser escalar. La condición para que sea escalar es que sean todos
iguales. A su vez, si tengo una matriz escalar, puedo definir a partir de ella una matriz identidad. Matriz identidad o matriz unidad. Es una matriz identidad, una matriz unidad, es toda matriz escalar, o sea que cumple con esta condición, pero si los elementos A y J valen 1, si es igual a J, que eso ya lo sabíamos, porque si es una matriz escalar, es toda matriz escalar, significa que tiene este formato, con la diferencia que el escalar tiene que valer 1. Entonces, esa matriz va a ser el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Con la ventaja adicional de que en una matriz identidad o matriz unidad lo que estamos definiendo son los versores o vectores de unidad o vectores característicos, los vectores elementales que habíamos visto nosotros. Si lo definimos por fila, la primera fila está formada por el vector, ¿qué vector? Vamos a ponerle vector E sub 1. ¿Cuál es ese vector? El 1, 0, 0. La segunda fila tiene otro vector elemental E sub 2 que vale 0, 1, 0. Y la tercera fila tiene ese vector E sub 3 que vale 0, 0, 1. O sea que en toda matriz identidad está formado por el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Volviendo al concepto de ejes, nosotros teníamos el eje X, el eje Y, el eje Z. En el eje X tenemos un vector que tiene una sola unidad, es el vector unidad, que lo llamamos E sub 1. Tenemos un vectorcito acá, porque dice que tiene 0, 1, 0. 1 en Y, pero en X y en Y valen 0. En X y en Z valen 0, en Y vale 1. Ese vectorcito sería el E sub 2. Y este vector unidad acá, que tiene en Z igual a 1, que sería el 0, 0, 1, que es este que está acá, que sería la tercera fila. O sea, cada fila representa el vector canónico o vector elemental, E sub 1, E sub 2, E sub 3, que habíamos visto nosotros en vectores. De la misma forma, se puede interpretar que en vez de tener vectores fila, son vectores columna. Entonces, la primera columna está formada por ¿quién? La primera columna está formada por los elementos 1, 0, 0. La primera columna es 1, 0, 0. La segunda columna es 0, 1, 0. Y la tercera columna es, vamos a poner, la tercera columna está formada por el 0, 0, 1. O sea que expresados como filas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, como columnas es exactamente lo mismo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que son los vectores elementales. O sea que la matriz unidad está formada por esos vectores elementales. Eso es la matriz unidad. De la misma forma, esa matriz identidad, en general por llamarse I, identidad le vamos a llamar matriz I, de identidad. Por supuesto que la matriz identidad, además de ser cuadrada, es una matriz escalar, por lo tanto es una matriz, la matriz identidad es una matriz escalar, por lo tanto es diagonal, y es una matriz cuadrada, porque arrancamos diciendo que todas estas son matrices cuadradas. Y si es cuadrada, la matriz podrá ser de 2 por 2, y tendrá los vectores 1, 0 y 0, 1, o puede ser de 4, le agregamos otro 0, y al final le agregamos el 1 en la última. Puede ser de 4, 5, 6 por 6. El asunto es que la diagonal principal vale 1, el resto de los elementos valen 0. Esa es la matriz unidad o matriz identidad. Entonces la matriz identidad no hace falta que pongamos n por n, o sea, esta matriz identidad con que le pongamos I sub 3, ya sabemos que el orden es de 3 por 3.
Si ponemos I sub 2, el orden es de 2 por 2. Si ponemos I sub 5, significa que la matriz de identidad es formada por 5 filas y 5 columnas. No eso en cuanto a la simbología que vamos a utilizar. El orden, no hace falta poner M por N, sino I sub N directamente porque es lo mismo fila y o columna. Nos queda la matriz que no sirve para nada, que se llama matriz nula. La matriz nula, igual que el vector nulo, está formado por vectores nulos. Entonces, la matriz nula, que sería lo mismo que en la suma de vectores, el vector nulo es el elemento neutro, así como era el elemento neutro en la suma de vectores, también va a ser el elemento neutro en la suma de matrices. Entonces, la matriz nula la vamos a simbolizar con un 0, y directamente está formada por ¿quién? Por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo 0. No importa qué orden tenga, puede ser de 2 por 3, de 3 por 3, de 3 por 4. El orden es indistinto, lo adaptaremos al orden de acuerdo a la operación que estemos realizando. Entonces, eso va a quedar de esa forma. Yo no sé si cuando deshabilitamos esto de los alumnos, ¿están ingresando todos o no? Bueno, matriz nula. Nos quedan todavía definir otras matrices más. Volvemos el pizarrón hacia la parte superior y vamos a definir entonces, en estos minutitos que nos quedan, otras matrices. Otras matrices son las matrices triangulares. Ahora, las matrices triangulares no vamos a inventar, siguen siendo matrices cuadradas o rectangulares. En este caso, una matriz triangular es toda matriz cuadrada, dice cuyos elementos a la derecha o a la izquierda, por encima o por debajo de la diagonal principal, son todos iguales a 0. Matriz triangular. La matriz triangular, para que nosotros vamos teniendo en cuenta la simbología, T' le llama triangular superior. La simbología es T', y T' sería, por ejemplo, 1, 3, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 4. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que debajo de la diagonal principal, todos los elementos valen 0. Se llama triangular esta matriz triangular superior. Porque los elementos que están definidos son los que están por encima de la diagonal principal. Ahora, simbólicamente, en forma teórica, ¿cómo definimos eso? Fíjense, este elemento que está acá, o este elemento, todos estos elementos que están por encima de la diagonal principal, tienen una característica: el elemento de la fila es menor que el elemento de la columna. O sea, este está en la primera fila, pero en la segunda columna, en la primera fila, pero en la tercera columna. Este elemento que está acá está en el 2, 2, y este está en el 2, 3. Este elemento es menor que el número de columna. En cambio, acá abajo, este elemento es el 2, 1, este elemento es el 3, 1, y este elemento es el 3, 2. Debajo de la diagonal, los elementos A sub I, J valen 0 si el I es mayor que el J. O sea, I mayor que J son todos los elementos que están debajo de la diagonal principal. Si todos esos valen 0, entonces me queda números distintos de 0 por encima. Alguno de ellos puede valer 0. El asunto es que si todos los de abajo valen 0, se llama matriz triangular superior. Por ende, la matriz triangular inferior la vamos a llamar T sub 1,
es algo, y lo que vamos a hacer es al revés, decimos 2, 0, 0, 3, 4, 0, 2, 1, 5. ¿Quiénes son los que valen 0? Los que están por encima. ¿Qué condición tiene esta matriz triangular inferior? Que los elementos A sub i j valen 0, si en vez de mayor es menor que j. O sea, 1 menor que 2, 1 menor que 3, 2 menor que 3. Todos los que están arriba cumplen esta condición, todos esos elementos valen 0. Y eso se lo llama matriz triangular inferior. Entonces tenemos matriz triangular superior, matriz triangular inferior. Una matriz escalar, una matriz diagonal, una matriz identidad, es una matriz triangular. Superior e inferior al mismo tiempo, porque están anulados los que están por encima y los que están por debajo. Es una característica de las matrices que estamos observando. Otra matriz, característica que vamos a utilizar, se llama matriz simétrica. La matriz simétrica, también una matriz cuadrada, la que se obtiene intercambiando filas por columnas, y nos da la misma matriz. Entonces vamos a definir la matriz simétrica, la matriz donde vamos a simbolizarla como una matriz A, y vamos a armar una como ejemplo para que se entienda después la simbología. 2, 4, menos 3, 4, 1, 2, y acá va a ser 2, perdón, menos 3, 2 y 5. Respecto de la diagonal principal, los elementos que son simétricos respecto a la diagonal, el 4 con el 4, el menos 3 con el menos 3 y el 2 con el 2. ¿Cómo son? Son iguales. Entonces la matriz simétrica tiene la particularidad que los elementos A sub i j son iguales a los elementos A, j, i. ¿Por qué digo esto? Porque el elemento A1, 1, si lo doy vuelta sigue siendo el 1, 1, vale 2. Pero este elemento que es de primera fila y segunda columna, el A1, 2, es igual al elemento que está invertido el orden, segunda fila, primera columna. O este que es el 1, 3, coincide con este que es el 3, 1. O este que es el 2, 3, coincide con este que es el 3, 2. Entonces, los elementos A sub i j son iguales a los A, j, i. Eso significa que la matriz es simétrica. Para ello, definimos entonces que existe una matriz traspuesta. Entonces, la matriz traspuesta es aquella matriz donde se cambian las filas por columnas ordenadamente, y si son iguales, entonces la matriz es simétrica. Por eso decimos que una matriz se llama traspuesta si permutamos ordenadamente filas por columnas, o viceversa. O sea, columnas por filas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una matriz traspuesta? Si yo tengo una matriz A que tiene, por ejemplo, 2, 3, 4, 1, menos 1, 2, 5, eso es una matriz A. La matriz traspuesta, A', matriz traspuesta, es una matriz donde la primera fila la escribo como columna y la segunda fila como segunda columna. O sea que le cambiamos el orden de m por n, o sea, en este caso, de 2 filas por 3 columnas, a otro que tiene 3 filas por 2 columnas. Les decía que es lo mismo, y yo diga que la primera columna, que es 2 menos 1, ahora la escribí como fila. La segunda columna, que es 3, 2, la escribí como fila 2. La tercera columna 4, 5, como tercera fila. Permutando ordenadamente fila por columna, tenemos lo que se llama matriz traspuesta.
Cambiamos el orden. Si A es M por N, si A es M por N, lo escribo acá debajo. Si A es de M por N, A' tiene orden N por N. Ya cambiamos el orden. Y los elementos A y J van a ser iguales a los A, J, I en el traspaso. Ahora, estas dos matrices no son iguales. Pero si yo la matriz simétrica, la primera fila la escribo como columna, 2, 4, menos 3, 2, 4, menos 3. La segunda fila, que es 4, 1, 2, como columna es 4, 1, 2. La tercera fila, que es menos 3, 2, 5, acá dice menos 3, 2, 5. O sea, la simétrica verifica que es igual a su traspuesto. Nos estamos quedando ya en el último segundo. Entonces, hasta allí hemos visto matriz simétrica. La clase que viene vamos a continuar con la clasificación de matrices y vamos a empezar con las operaciones de matrices para aquellos que quieran ir adelantando y vayan viendo el apunte. Si no tienen otra cosa y algo que consultar, y si no, no nos da el tiempo, lo hacen por WhatsApp. Nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos estamos viendo.